Empezamos una nueva edición de Pulso TV Mercados, donde hablaremos acerca de Estados Unidos en una semana previa a una de los que parece ser la reunión más importante de la Fed. Es por esto que nos encontramos aquí en el estudio con Sebastián Valdivieso, analista de Penta Markets, a quien le haremos todas las preguntas acerca de cómo está el mercado de Wall Street específicamente. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Antonella, ¿y tú? Bien, gracias. Empecemos entonces con esta misma pregunta que dejábamos planteada. ¿Cómo está Wall Street? ¿Cómo está el ánimo de los inversores, los niveles de volatilidad a la espera de la próxima reunión de la Fed? A ver, la volatilidad hasta el día de ayer se ha mantenido muy baja porque en general la expectativa era que la Reserva Federal no hiciera nada en este programa, en esta reunión de la próxima semana. Sin embargo, hoy hemos conocido como noticia importante que entre los congresistas han llegado a un acuerdo, a un preacuerdo, en donde se estipulan ciertas cosas para finalmente aprobar el presupuesto del gobierno y en definitiva evitar el denominado shutdown que podía venir a partir del 1 de enero. Es decir, se ha despejado una de las variables que quedaba por resolver, que era si es que se iba a poder aprobar este presupuesto para el gobierno a través de este preacuerdo, que si bien todavía tiene que ser ratificado por el Senado y por la Cámara de Representantes, se estima que finalmente se va a aprobar y en consecuencia se ha despejado, como te decía antes, algo de la volatilidad. Ahora, esto paradójicamente ha agregado algo de volatilidad al mercado. ¿Y por qué? Porque en definitiva algunos participantes del mercado están especulando que podría esto significar que la Fed sí iniciara el fenómeno, el famoso tapering, digamos, a partir de la próxima semana. Y en consecuencia ha habido algo más de temor y hoy día vemos las bolsas precisamente cayendo a propósito de esto que se podría generar la próxima semana cuando la Fed pudiese anunciar un tapering. ¿Y cuál es la lectura detrás entonces? Mucho lo habíamos comentado en otras entrevistas y la visión de Penta Markets era que todavía no pasaba nada. ¿Ahora cambia eso? No, yo creo que no va a pasar nada efectivamente. Creo que el mercado está equivocado apostando a que la próxima semana la Fed sí va a hacer algo a propósito de este preacuerdo. Porque primero, falta por acordar el tema del techo de la deuda. El techo del endeudamiento es algo que todavía queda pendiente y eso va a venir, o tiene plazo hasta febrero. Y por lo tanto, el asunto, digamos, la dimensión política de los problemas que tiene Estados Unidos hoy en día todavía no está absolutamente resuelta. Algo se ha dado un paso importante, pero sin embargo no es suficiente. En consecuencia, dado que eso queda pendiente, la Reserva Federal difícilmente va a tomar el riesgo igualmente de hacer o iniciar el tapering antes de haber resuelto absolutamente el problema político que debe despejarse antes de iniciar el tapering. Por otro lado, los datos macroeconómicos todavía no son suficientemente sólidos. Si bien se viene creando empleo, si bien todavía la tasa de desempleo sigue cayendo y ya vemos que está en torno a 7%, sigue siendo igualmente una tasa de desempleo muy alta por un lado. La creación de empleo debería ser mayor para realmente considerar que la economía está en un pie sólido. Los datos macroeconómicos en general están mostrando crecimiento, pero un crecimiento moderado. Hay que recordar que la misma Reserva Federal califica el crecimiento actual como modesto a moderado. Así que ninguno de los datos macroeconómicos realmente indican que la Reserva Federal esté conforme con el crecimiento económico. Y por otro lado, desde una perspectiva de la inflación está en niveles muy bajos. La inflación interanual está en niveles de 0,9% cuando la meta de la Fed es 2%. En consecuencia, retirar el programa de estímulo ahora, es decir, la próxima semana, implicaría que primero la economía no está suficientemente sólida y por otro lado tienes una inflación muy baja que implica ciertos riesgos deflacionarios. En consecuencia, me parece que la Fed no va a tomar la decisión ahora y creo que, como te decía las otras semanas, las semanas anteriores, en diciembre el programa se va a mantener tal cual y creo que se va a postergar la decisión del tapering para probablemente marzo. Y ante este contexto, ¿cuál es el efecto entonces que se genera en el resto de las bolsas a nivel mundial? ¿Se contagian un poco de esta volatilidad que hablabas? Se contagian en el sentido de que sí, como se especula ahora de que la próxima semana podría haber algo, sí, efectivamente todos los mercados empiezan algunos a tomar utilidades porque también se estima o se cree de una manera quizás un poco mecánica y a veces la bolsa no es tan mecánica como se cree, pero la primera impresión, el acto casi reflejo del mercado es pensar que si se quita el estímulo los mercados van a caer. No necesariamente vaya a pasar eso, pero eventualmente eso es lo que se cree en un principio. Entonces, si es que hoy día aumenta la probabilidad, según el mercado, aumenta la probabilidad de que la próxima semana se haga un retiro de estímulo, entonces los mercados todos empiezan a tomar utilidades. Porque hay que recordar, Antonella, que están
prácticamente los principales mercados del mundo, en el mercado alemán, en Estados Unidos, están en máximos históricos. Entonces hay muchos inversionistas que están con utilidades importantes y empiezan a tomar ganancias ante la percepción de un posible riesgo. Como dije, ese riesgo o la percepción de ese riesgo creo que es equivocada. Yo creo que el próximo semana no va a pasar nada, pero independiente de eso, la gente al solo creer que podría pasar algo, prefiere tomar utilidades, dado que está con importantes ganancias a estas alturas. Perfecto. Y por último, Sebastián, para ir cerrando la entrevista esta semana, no dejó de ser importante para Twitter y tuvo un muy buen desempeño. ¿Queda algún tipo de gap alcista para esta acción? Aunque suene ilógico, yo diría que sí. Creo que Twitter puede continuar su rally alcista, aunque sea absolutamente injustificado, porque hay que entender, Antonella, que Twitter es una compañía tremendamente sobrevalorada y en un sentido estrictamente financiero y de inversión racional, no tiene sentido comprar Twitter a este precio. No tenía sentido comprarla a $26, imagínate comprarla a 52. No tiene ningún sentido. Sin embargo, la bolsa muchas veces tiene estos comportamientos inexplicables porque existen distintos tipos de inversionistas con distintos horizontes en términos de plazo y con distintos perfiles de riesgo. Y eso significa que si bien un inversionista de largo plazo y muy racional para tomar sus decisiones no compraría Twitter a estos precios, un inversionista o un trader de corto plazo perfectamente sí podría aprovechar el rally de Twitter porque está con una fuerte tendencia alcista, no solo Twitter, sino que todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn y otras redes menos conocidas que transan en la bolsa, también están todas en un nivel máximo. Entonces eso se contagia a todos los participantes de la industria, empiezan a comprar acciones porque esencialmente lo que ellos están buscando son ganancias de corto plazo, lo que se llaman ganancias de capital, es decir, que tú compres una acción a un precio X, a 20 y la puedes vender a 30 y significa un 50% de utilidades para ti en poco tiempo. Esa expectativa de ganancia rápida es lo que lleva o atrae a inversionistas aparentemente irracionales, porque, como te decía antes, desde una perspectiva estrictamente financiera y racional, uno diría, ¿cómo va a comprar una compañía que no reporta ninguna utilidad y que está siendo valorizada hoy día en el mercado en $23.000 millones y no gana un solo dólar al año? Entonces, la razón es porque hay inversionistas que son muy corto plazo, que piensan en ganar con el aumento de precio de la acción. Y por eso es que este rally de Twitter atrae a muchos de esos inversionistas y genera una especie de profecía autocumplida. Ellos creen que va a subir y efectivamente compran más y efectivamente la hacen subir. Y entonces se genera un rally alcista, a veces irracional o aparentemente irracional, pero que tiene esto de fondo, que son inversionistas de corto plazo que están buscando las ganancias de corto plazo. En consecuencia, sí, si me preguntáis, creo que si Twitter puede seguir subiendo, a pesar de lo sobrevalorada que está, creo que sí puede seguir subiendo, aunque en el largo plazo no se va a sostener ese rally. Eso sí, yo creo que hay una alta probabilidad de que Twitter, aunque llegue a $100 después, va a volver a caer probablemente a 20 en los próximos 2 o 3 años. Pero para eso falta todavía. Excelente, entonces con este momentum de las tecnológicas y a la espera de una de las decisiones más importantes de la FED, de la próxima reunión, nos despedimos y cerramos la entrevista. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.